Los acontecimientos de la última semana de la vida del Salvador Jesucristo son los más significativos de toda la historia. Estos 8 días, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, lo cambian todo. Nos dan esperanza. Nos muestran que el pecado y la muerte nunca prevalecerán. Estos 8 días comienzan con la llegada de Jesús a la hermosa ciudad de Jerusalén para celebrar las festividades de la Pascua. A medida que entendemos mejor la Pascua y las fiestas judías de la primavera, podemos comprender mejor la Semana Santa, la expiación y el triunfo final sobre todas las cosas por medio de Cristo, nuestro Cordero de Pascua. Los antiguos israelitas celebraron la Pascua por primera vez cuando fueron liberados de Egipto después de vivir en esclavitud por más de 400 años. Como parte de esta liberación, el Señor ordenó que el 10º día del primer mes, el pueblo debía seleccionar un cordero sin defecto y llevarlo a su hogar durante los siguientes 4 días. Durante este periodo, la familia examinaría el cordero en busca de impurezas y probablemente llegaría a sentir cariño por este tierno e inocente cordero. La familia también limpiaba su hogar de todos los productos con levadura, que generalmente simboliza la impureza porque puede echarse a perder y enmohecerse rápidamente. En la tarde del día 14 del mes, el pueblo mataba el cordero sin romper ninguno de los huesos. Usando una rama de hisopo, cubrían los postes de su puerta con la sangre del cordero. Esto debía ser una señal para que el ángel destructor pasara de largo y perdonara al primogénito de esa casa. El Señor ordenó entonces que la familia se reuniera esa noche y preparara una comida con el cordero sacrificado, panes sin levadura y hierbas amargas. El pan sin levadura representaba la prisa por salir de Egipto, pues los israelitas no tuvieron tiempo suficiente para permitir que su pan leudara. Las hierbas amargas representaban la amargura de la esclavitud y el cautiverio. Según la tradición judía posterior, el vino también formaba parte de la fiesta como símbolo de alegría y redención. Una vez liberado de la esclavitud, se le ordenó a Israel que celebrara la Pascua cada año a partir de entonces para conmemorar y ayudarles a recordar la poderosa mano de Dios que los liberó de la esclavitud. Además de la Pascua, cada primavera los hijos de Israel también debían celebrar la fiesta de los panes sin levadura y la observancia de las primicias. La fiesta de los panes sin levadura comenzaba el día después de la Pascua y duraba 7 días, desde el 15 hasta el 21 del mes. Durante este periodo no debían consumir levadura, conmemorando de nuevo la prisa con la que los hijos de Israel huyeron de Egipto. La ofrenda de los primeros frutos se celebraba el día siguiente al primer sábado de la fiesta de los panes sin levadura. En la tarde del Shabbat, el día de reposo, los sacerdotes cortaban la mejor gavilla de cebada y la llevaban al templo para trillarla y molerla. Por la mañana, la harina se combinaba con aceite e incienso y un puñado se quemaba en el altar. La ofrenda de las primicias simbolizaba la gratitud del pueblo al dar primero a Dios una ofrenda antes de disfrutar por sí mismos la cosecha de aquella temporada. Con este entendimiento de las celebraciones de la Pascua, profundicemos ahora en el poderoso significado del momento de los acontecimientos de la Semana Santa. De acuerdo con los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús entró a Jerusalén el día 10 del mes, el mismo día en que todo el pueblo seleccionaría sus corderos de Pascua para prepararse para la próxima fiesta. En ese momento, en el día que ahora llamamos Domingo de Ramos, Jesús fue recibido con gritos de alabanza y aclamación. Jesús, el verdadero Cordero de Pascua, entró entonces en la casa de su padre, el templo de Jerusalén, justo cuando los corderos estaban siendo llevados a la casa de todos los judíos que vivieran durante los siguientes 4 días. Al entrar en los atrios del templo, Jesús limpió las impurezas de la casa de su padre, expulsando a los cambistas de este espacio sagrado. Al mismo tiempo, todos los judíos estarían limpiando sus propios hogares de todos los productos con levadura.
Los siguientes días de la Semana Santa, de lunes a miércoles, Jesús enseñó al pueblo, pasando gran parte de su tiempo nuevamente en el templo, la casa de su Padre. Durante este mismo periodo, en que los sacerdotes y el pueblo examinaban a los corderos en busca de impurezas, Jesús fue interrogado por los saduceos y fariseos, preguntándole por su autoridad y poder. Según Mateo, Marcos y Lucas, en la víspera del día 14 del mes, el Salvador celebró la cena de Pascua con sus discípulos. Cuando Jesús se sentó con sus discípulos durante su última cena, tomó los símbolos de la fiesta de Pascua y los convirtió en símbolos de su propia liberación que pronto sucedería. Tomó el pan sin levadura, lo partió y enseñó a sus discípulos que eso representaba su cuerpo simbólicamente partido, que al día siguiente sería lacerado y golpeado por causa de ellos. Luego tomó el vino, símbolo de alegría y redención, y les enseñó que representaba su sangre, que sería derramada por ellos esa noche en Getsemaní. Estos dos símbolos se convirtieron en lo que ahora se conoce como la comunión o el sacramento de la Cena del Señor. Es interesante mencionar que Jesús no incorporó las hierbas amargas en los símbolos de la Santa Cena, tal vez simbolizando que Cristo tomaría en nuestro lugar la copa amarga para que nosotros pudiéramos participar de la dulce copa de gozo y redención. Esa noche, Jesús entró en un hermoso jardín justo en las afueras de la ciudad de Jerusalén, expió y sufrió por nuestros pecados. Mientras cientos de miles de familias judías celebraban la antigua redención de Israel, Jesús sufría en Getsemaní, proporcionando la verdadera liberación. Así como la sangre en los postes de la puerta protegían el antiguo Israel del ángel destructor, también la sangre de Cristo, derramada en Getsemaní y en la cruz, puede protegernos de los efectos del pecado y de la muerte. En la oscuridad de la noche, Jesús fue arrestado y llevado a juicio ante Caifás, el sumo sacerdote. El hecho destacable es que, como el sacerdote principal del templo, Caifás tenía la mayor responsabilidad sobre todas las ofrendas del templo. Aquí, Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, fue condenado a muerte por el mismo hombre que supervisaba todos los sacrificios del templo. Jesús fue llevado al palacio de Pilato en la ciudad alta, luego a Herodes y después a Pilato de nuevo, donde fue condenado a muerte. Según el Evangelio de Juan, Jesús fue crucificado al mediodía y colgado en la cruz con dolor durante varias horas. Mientras colgaba, los soldados le dieron a Jesús una rama de hisopo, el mismo tipo de rama usada para cubrir los postes de las puertas con sangre. En el extremo de la rama había una esponja empapada en vinagre o vino barato para ayudar con el insoportable dolor. Luego, Mateo nos dice que a las 3 de la tarde Jesús murió, exhalando su último aliento de vida mortal. Con respecto a los acontecimientos de la Semana Santa, hay algunas discrepancias en el tiempo entre los 4 evangelios. Y una de las diferencias más significativas es que Juan sitúa la Pascua en el día siguiente, no en la noche de la última cena. Esto significa que, según Juan, a la misma hora exacta en que los corderos de la Pascua serían sacrificados en el templo, que era alrededor de las 3 o 5 de la tarde, Jesús murió en la cruz por todos los hijos de Dios. El simbolismo es extraordinario. Jesucristo, que era sin pecado, sin mancha, es asesinado a la misma hora que los corderos de la Pascua. Juan también señala que mientras a los otros 2 hombres condenados les rompieron las piernas, a Jesús, en cambio, solo le clavaron una lanza en el costado, cumpliendo con el requisito de que el cordero de la Pascua debía ser matado sin romper ningún hueso. El cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba prestada, donde el sábado, el Shabbat judío, el cuerpo mortal de Jesús descansó de toda labor. Al día siguiente, el domingo, el primer día de la semana, Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo todas las cosas. Según el Evangelio de Juan, Jesús resucitó de entre los muertos al mismo tiempo que los primeros frutos se ofrecían en el templo, cumpliendo así ese aspecto de la ley.
Y como Pablo declaró, convirtiéndose en las primicias de los que durmieron. El poderoso simbolismo es innegable. Jesús parece usar cada aspecto de las fiestas de primavera para ayudar a los judíos a entender su poder redentor definitivo. Él es elegido por el pueblo al mismo día que los corderos de la Pascua. Jesús limpia la casa de su Padre cuando el pueblo está limpiando su propia casa de toda levadura. Enseña en el templo. Es examinado y juzgado por los mismos sacerdotes que son responsables de todos los sacrificios del templo. Sufre y muere cuando los corderos de la Pascua son sacrificados en el templo. Luego se levanta de entre los muertos, cuando los primeros frutos de la cosecha son ofrecidos delante del Señor. Jesucristo es nuestro verdadero Cordero de Pascua. Debido a Él, somos redimidos de la esclavitud y el cautiverio. Por su sangre somos protegidos del ángel destructor y se nos permite una vez más entrar en la presencia del Padre. Ciertamente, como Juan el Bautista declaró, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». No te pierdas el siguiente video. Suscríbete y comparte los increíbles mensajes de Cristo